Buenas noches, hermanos. Aquí estamos otra vez, alabando y glorificando a Dios. Y reunidos en su nombre. El otro día estábamos hablando de el hecho que sin Dios nada podemos hacer. ¿Se acuerdan de eso? Y también hablamos de la naturaleza del Padre, quien es Padre Dios, y quién es la naturaleza del hombre. Como Dios es perfecto, como Dios es omnipotente, omnisciente, y como nosotros los hombres somos todo lo opuesto, ¿verdad? Digo hombres, mujeres, ¿verdad? Porque todos somos uno. Y la realidad de la vida material, que es una vida pecaminosa. Y nosotros pues caminamos cuando llegamos a la vida como criatura de Dios, no certeramente no, llegamos primero como criatura y luego nos convertimos hijos de Dios por ser miembros de una iglesia y recibimos un bautismo. Recibimos un bautismo y llegamos a ser entonces hijos de Dios. Muchos de nosotros fuimos bautizados cuando bien pequeños, nos acordamos de nuestro bautismo. Y luego de eso, pues, seguimos el plan de salvación que la iglesia ha trazado para los hombres. La iglesia es santa, pero también es pecadora. Por un lado, la naturaleza de la iglesia es ser el vehículo escogido por Dios para llevar a cabo su plan de salvación. Pero por el otro lado, la iglesia es igual que nosotros, tiene una naturaleza pecadora. Y nosotros somos testigos de esa parte también. ¿Por qué? Porque la iglesia está en manos de hombres. El hombre es imperfecto. El hombre peca. Cuando Jesús viene al mundo, por el plan salvífico que tiene el Padre, viene al mundo con un plan de salvación y lo primero que proclama es el reino de Dios. La meta primordial de Jesús fue proclamar el reino de Dios. Esa fue su misión. Yo vengo a proclamar el reino de mi Padre. Yo vengo a decirles a ustedes que no pequen y se conviertan sus corazones. ¿Para qué? Para que podamos encontrar el camino de la salvación. ¿Ve? Así que esa es primeramente la misión salvífica de Jesús. Y eso todo aquí lo sabemos, ¿verdad que sí? Todos lo sabemos, lo proclaman todos los días. Nosotros se proclama la palabra de Dios todos los días. Entonces, ¿por qué es que estamos en la situación que estamos? Seguimos en la situación que estamos, no progresamos, no avanzamos, y entre más se anuncia el Evangelio, entre más se anuncia el amor de Dios, parece como que seguimos resbalando y en vez de caminar hacia el frente, caminamos hacia atrás, ¿verdad? Caminamos hacia atrás. Seguimos hablando del Evangelio de Juan. Dice en el capítulo
5, versículo 19 en adelante. Jesús les dijo, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. ¿Se acuerda lo que le dijimos, hablamos la otra vez? Sin mí nada podéis hacer. El mismo Jesús lo dice aquí. El Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino lo que va a hacer el Padre. Cualquier cosa que haga éste, lo hace también el Hijo. El Padre ama al Hijo y le enseña todo lo que él hace, y le enseñará todavía cosas más grandes que ustedes los dejarán atónitos. O sea, Jesús hace aquí una manifestación bien fuerte. Dice, el Padre ama al Hijo, ese soy yo. Y Él le enseña todo lo que Él hace. Y le enseñaré todavía cosas más grandes que a ustedes los dejarán atónitos. La naturaleza de Jesús. Jesús vino y hizo milagros y prodigios. Milagros. Milagros viene de miraculous, la palabra latina, que quiere decir que es una acción sobrenatural, sin comprensión. Algo que nosotros los hombres no podemos entender. Y Dios hizo milagros, ciertamente. ¿Por qué? Porque necesitaba que nosotros le creyéramos. Y para hacer eso tenía que hacer unas manifestaciones que eran manifestaciones divinas, porque ese es el propósito de Juan, establecer la divinidad de Dios. Ese es el propósito de este evangelio de Juan. Juan caminó con el Señor, estuvo ahí con él y lo vio. Y estuvo cerca y lo tocó. Y vio todo lo que fue, y vio a Dios hombre, y a Dios como hijo de Dios, y a Dios como Dios. Ciertamente como el hombre que caminó, y luego también en la resurrección, como el Cristo resucitado. El Padre ama al Hijo, le enseña todo lo que Él hace, y le enseñará todavía las cosas más grandes que ustedes los dejarán atónitos. En el versículo 24 procede y dice, en verdad les digo, el que escucha mi palabra y cree en que me ha enviado vive de vida eterna. Ya no habrá juicio para él, porque ha pasado de la muerte a la vida. Ha pasado de la muerte a la vida. Una aseveración, otra, bien fuerte también. ¿Cómo yo voy a pasar de la muerte a la vida? Si la muerte es muerte, ¿de qué vida estamos hablando? Entonces, dice, sepan que viene la hora, y ya estamos en ella, en la que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y la que escuchen tendrán vida. Otra vez, la palabra vida. ¿Cuántas veces hemos dicho la palabra vida? Muchas veces, ¿verdad? Porque el propósito de Jesús es manifestar el reino de Dios y decir, yo soy el camino, yo soy la puerta. Si quieres la salvación, tienes que pasar a través de la puerta, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El problema que tenemos es que nosotros los humanos seguimos siendo humanos. Y como hermanos que somos incrédulos. No creemos. Juzgamos. Ciertamente juzgamos. No escuchamos. Y pecamos. Caemos. Nos levantamos, volvemos a caer. Sin mí nada podéis hacer. Y Jesús dice
en el versículo 30 de este mismo, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. El propio Jesús dice, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Hermanos, si Dios, el Hijo de Dios, no puede hacer nada o no pudo hacer nada por su propia cuenta, ¿de quién Él necesitaba? Él necesitaba del Dios Padre. Necesitaba del Señor, el Dios Padre, el omnipotente, el que todo, para todo es posible, el que hace todo. En Dios no hay imposibilidad, todo es posible. Por mi propia cuenta, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Para juzgar, escucho al Padre, y así mi juicio es recto. Nosotros, ¿escuchamos a Dios para juzgar? Claro que no. Porque no busco mi voluntad, sino de la que aquel que me envió. O sea, Jesús reconoce que Él no puede hacer nada sin el Padre y también reconoce que para el juzgar necesita de Dios y para que todo sea recto y el plan de salvación se lleve a cabo, Él tiene que seguir la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. Por eso, nosotros, se nos hace bien difícil poder encapsular unas palabras y llevarlas a nuestra vida y hacer esa vida obra, como decía el hermano el otro día. Dios obra, pero para que Dios obre, nosotros tenemos que reconocer los pecadores, tenemos que aceptar que somos pecadores, que somos lo que somos, y tenemos que ponernos al pie de la cruz y decirle al Señor, yo necesito, Señor, que entonces tú obres en mi vida y me enseñes cómo es que yo voy a seguir la vida que me diste, si ya recibiste una vida nueva, o si no tienes vida nueva, cómo, Señor, tú me vas a enseñar y para que yo tenga vida nueva. Yo necesito el toque de Dios. Yo necesito el toque del Señor. Yo necesito el toque del Espíritu Santo, Jesús. Yo necesito que tú vengas a mí y cuando me toques, yo me levante, criatura nueva, hijo de Dios. Pero ahora, no solamente caminando solo, sino que caminando con la fuerza del Espíritu Santo. Eso es un proceso. Para eso requiere un trabajo. Y requiere un trabajo tanto de yo como pecador, yo reconociéndome pecador, yendo al Señor, y el Señor entonces va a extender su diestra y me va a recoger, me va a levantar y me va a decir, yo te perdono, yo te sano y tú vas a caminar de ahora en adelante con el apoyo mío mediante el Espíritu Santo, pero vas a caminar como hijo de Dios, que así debe de ser. Entonces, el que me envió, dice Jesús, el que me envió y que me recomienda es el Padre. Seguimos hablando del Padre. Yo recalco esto y estoy recalcando esto, hermanos, es con toda intención y alevosía. Es que a veces a nosotros se nos olvida que la Trinidad es eso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a veces se escucha una sola dirección, una sola persona, y no se nos olvida que nosotros tenemos un Padre amoroso
un Padre que es amor, según dice la palabra. Dios es amor. Ese Padre amoroso fue el que creó. Ese Padre amoroso fue el que estableció el plan de salvación. Ese Padre amoroso fue el que decidió enviar a su Hijo, pero no para que se quedara en el mundo, sino para que viniera al mundo, proclamara el reino de Dios, estableciera el plan de salvación, muriese en una cruz, pero no solamente que muriese en una cruz, sino que resucitara, alabado sea el Señor, que resucitara, y la gran obra de ese Dios Padre fue levantar al Cristo resucitado. Levantar un Cristo resucitado que luego va a ser no solamente resucitado, sino glorificado y se salva al mundo. Para la salvación no solamente de uno, sino la salvación de todos, la salvación del mundo. Por ahí es que viene la cosa detrás de lo que estamos tratando de manifestar. Tiene el Padre amoroso. Muchas veces entonces nosotros caminamos y necesitamos como algo que nos ayude, una muleta para seguir caminando. Y a veces, bueno, no solamente eso, sino que tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ojo con esto también. La palabra de Dios es la palabra de Dios, pero la salvación no va a entrar a tu vida meramente por leer la palabra. El mismo Jesús dice, ustedes nunca han oído su voz, refiriéndose al Padre. Esto es en el versículo 37 del capítulo 5. El que me envió y que me recomienda es el Padre. Ustedes nunca han oído su voz, ni han visto nunca su rostro. O sea, decíamos el otro día, a Dios nadie lo ha visto jamás, eso lo dice Juan. Así, además, no reciben al que Dios les envía, de ningún modo tienen su palabra, de ningún modo tienen su palabra. O sea que si no recibimos al enviado de Dios, si nosotros no recibimos a Jesús, es en vano que leamos la palabra. Nosotros necesitamos de reconocer que necesitamos de Dios en nuestras vidas. Ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan encontrar en ellas la vida eterna. Se lo dice, lo está diciendo Jesús. Las Escrituras hablan en mi favor. Esto no obstante, ustedes no quieren venir a mí, con lo cual tendrían vida. Volvemos otra vez. O sea, el hecho de que, hablábamos el otro día, que tú puedes tener la palabra aquí, en la cabeza, y la puedes conocer de la A a la Z. ¿Cuánto versículo hay? Con punto, coma y toda la cuestión. Pero si se te quedó aquí y no la llevaste al corazón, te quedaste. Te quedaste. Porque la palabra tiene que ser vida. Y para que la palabra tenga vida, necesita del Espíritu de Dios. Necesita del Espíritu del Señor. Así que hablamos de Jesús, el Señor. Hablamos de Jesús, del Padre. Y hablamos entonces ahora de este nuevo Jesús que va a ser el Cristo resucitado, el Señor resucitado. Para ustedes entender mejor el Señor resucitado, yo les recomiendo que lean los Hechos. Es bien cortito, fácil de leer. Y desde que comienza el capítulo
de los Hechos, a mí me encantan los Hechos porque ese es el libro del Espíritu Santo. Y el Señor les dice que Él va a dejarle, antes de irse, cuando se está despidiendo el Señor de los apóstoles, hace unos discursos, y en esos discursos le dice que va a venir una resurrección. No la resurrección como fue la de Lázaro, sino la resurrección de él. Pero también le dice, y yo les voy a dejar a alguien que los ayude. Y ese va a ser el Espíritu Santo. Yo soy la resurrección, dice el Señor en el capítulo 25, el capítulo 11, versículo 25. Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muere, vivirá. El que vive por fe en mí, no morirá para siempre. O sea que se vuelve a establecer que Jesús, él mismo se proclama, yo soy la resurrección. Ese Cristo resucitado es el que nosotros tenemos que hablar y caminar con Él todo el tiempo. Y para eso necesitamos entonces del Espíritu Santo. La primera de Corintios, Pablo, bueno, antes de eso, déjeme interceder aquí algo. Los discípulos, cuando, decía el hermano, cuando recibieron el Espíritu Santo, ¿qué hubo? Hubo una transformación. Hubo una transformación bárbara, tremenda. Aquellos que no sabían ni leer ni escribir, ahora se convierten en grandes oradores. Y no solamente grandes oradores, sino que proclaman un nuevo evangelio. ¿Qué es esto? Proclaman un nuevo comenzar y lo hacen con mucho poder, con el poder del Espíritu Santo. Y esa transformación de ellos es la que convierte el mundo. La primera proclamación la hizo Pedro. Pedro es el primero que hace la primera proclamación. Y si vamos a los hechos, van a ver que hay unos discursos que le llaman los discursos querigmáticos de Kyros. Kyros quiere decir Señor, la palabra Señor. Y por eso es, como era en griego, que se hablaba en ese tiempo, vienen los discursos querigmáticos, que son la proclamación de los apóstoles acerca de sus experiencias con Dios. Y lo que proclamaron entonces ya no fue lo que Jesús, que decía, vengan, y es porque el reino de Dios está cerca. Ellos ahora dicen, ustedes mataron a Jesús, pero el que mataron fue al Hijo de Dios y Él es Dios. Él es el Dios y es Dios vivo. El Dios vivo, el Dios que tiene el Espíritu Santo, ese es lo que ellos proclaman. Entonces, van a ver, entonces ahí en los Hechos, hay 5 discursos que son hechos por Pedro. Los primeros 5 son de Pedro. Y el sexto, el último, es de Pablo. Pero todos tienen un propósito, es proclamar al Dios vivo. Pues nosotros también tenemos que reconocer que cuando venimos aquí, Dios está ahí. Pero que Dios está vivo. Que Dios obra en nuestras vidas. Eso lo tenemos que reconocer. ¿Y cómo lo reconocemos? Bueno, la única forma que yo conozco de hacer esto, y yo creo que no solamente, sino que la forma que reconoce la iglesia que ha sido así, es por la experiencia personal que cada uno de nosotros tenemos con el Señor. Si en tu vida
tú reconoces que Dios es el Señor y reconoces que necesitas de Dios, el Espíritu Santo va a obrar en ti, como obró en mí. Miren, hermanos, el hecho es que cada uno de nosotros, estoy seguro que estamos aquí, ha tenido una experiencia personal con Jesús. Todos hemos tenido un momento en nuestras vidas que es un momento especial, donde reconocimos la fuerza del Espíritu Santo. Le voy a hablar un poquito de mi situación. Yo era un individuo que me las sabía todas, creía yo. Estudiaba en las universidades, siempre andaba con galardones y me graduaba con honores y todo, mucho conocimiento, porque para mí el conocimiento es poder. El que más conocimiento tuviese era el que más ganaba. O sea, que todo estaba aquí. Yo no creía en Dios. Para mí era al revés. Para mí, el hombre era el que había creado a Dios porque necesitaba a alguien a quien echarle la culpa de las cosas. Porque yo no reconocía de que alguien tenía poder y hacer lo que se había hecho, lo que decía, todo eso. Para mí eso era un cuento, una gran historia. Y estudié filosofía y los grandes filósofos, y todo indicaba de que la existencia de Dios era un invento del hombre. Mi vida personal era un gran problema. Y cuando me casé, mi esposa lo que se casó fue con un gran problema. Un gran problema. Altanero, nadie me podía hablar, nadie me podía decir nada. Y la situación fue bien fea, me alcoholicé, hasta el día de hoy yo soy un alcohólico. Y mi vida se destruyó de tal forma que mi esposa un día me dijo, yo no puedo seguir con esto, nos vamos a divorciar. Entonces, mi suegra me llamó y me dijo, ¿por qué tú no tratas de... Tú eres un hombre bueno, lo que pasa es que ella reconocía de que en mí había algo, ¿verdad? Pero que yo no funcionaba. Y entonces me dijo que buscar un poco de Dios. Pues yo fui, para hacerle la historia corta, a un retiro de la Renovación Carismática, un retiro básico. Y nos sentamos, Neidi y yo, en la silla, y ella ya no quería partes conmigo, porque no sé por qué, ¿verdad? Porque yo no le hice nada, no le había hecho nada. Entonces, el asunto fue que le había hecho la vida imposible, le había destruido todo, ¿verdad? Pero ese tipo... y yo entonces desafié al Señor, le dije a Dios, bueno, si tú verdaderamente eres Dios, tú me levantas de esta silla como criatura nueva. ¿Ok? Y desafié a Dios. Siguió el retiro, y yo seguí escuchando las enseñanzas, pero yo estaba
súper duro. Nada penetraba, todo lo rechazaba. Cuando llegó la parte donde se reclama el Espíritu Santo, empezaron a hacer la oración, y en ese momento fue el encuentro mío con Jesús, en ese bendito momento. Porque ahí fue que yo sentí esta presencia sobre mi vida. Y cerré los ojos y lo único que yo veía era como algo, como una luz azul dentro de mí. Y empecé a sudar y a llorar inconteniblemente. O sea que me empecé, y de ahí Jesús me enseñó: yo soy el Señor, yo soy el Kyrios, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y cuando me sucedió eso, fue algo que marcó mi vida para siempre. Entonces, cuando terminamos aquel retiro, todo el pecado se quedó a los pies de la cruz. Nosotros empezamos a caminar ya no como aquel matrimonio que lo que hacíamos era beber, viajar, fiesta para aquí, fiesta para allá, ese tipo, eso se acabó. Y lo que entonces empezamos a trabajar arduamente con el Señor, porque sentíamos entonces un celo tremendo dentro de nosotros, un amor tremendo que lo necesitábamos compartir con los demás. Nos pasó como la samaritana: vengan, escuchen lo que nos pasó a nosotros. A nosotros tenemos aquí una nueva cosa. ¿Qué? Aprendimos que Jesús es un Dios vivo, un Dios verdadero, que Dios hace el milagro, que Dios te da nueva vida. Y esa experiencia personal camina entonces un nuevo ser, porque ya no eres solamente un ser de carne, sino que es aquel ser que también tiene el toque de Dios. Y eso es un milagro. Eso es un evento sobrenatural. Entonces, uno aprende a reconocer que en la vida uno no es solo. ¿Ok? Porque solo nada sucede. Se le sucedió a Pablo. Pablo fue a proclamar Atenas y le dijo a los apóstoles: quédense ahí, yo me voy solo. Cuando llegó a Atenas, no pudo hacer nada. ¿Por qué? Porque estaba solo. Estaba solo. Sin mí nada podéis hacer. Tú piensas que puedes hacer por ti mismo. Y piensas que yo soy autosuficiente, que yo me la sé toda, que a mí nadie me va a engañar. Pero nadie puede hacer nada sin un poco de la acción salvífica del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo vamos a dejar ahí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.